Al ver dos líneas rosadas, él se marchó. Años después, lloró junto a su tumba, mientras su hija lloraba a su lado. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del apartamento de lujo, proyectando un suave resplandor sobre las encimeras de mármol y los fríos muebles minimalistas. Emma estaba descalza en el baño, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, las manos temblorosas mientras sostenía la delgada varita blanca frente a ella. La segunda línea rosa había aparecido lentamente, tenue al principio, luego innegable. 2 líneas. Las miró fijamente durante lo que parecieron horas, con la respiración contenida entre el pánico y la alegría. Se llevó una mano al estómago, sintiendo ya algo moverse dentro de ella, algo pequeño y silencioso, pero increíblemente poderoso. No sabía cómo reaccionaría Nick. Nunca habían hablado seriamente de tener hijos, en realidad. Hubo comentarios casuales, su obsesión por el control, su aversión a la imprevisibilidad, su necesidad de orden en cada rincón de su vida. Pero también habían compartido momentos reales, noches largas, promesas susurradas, sueños sobre una casa lejos de la ciudad. Emma se había permitido creer que tal vez, algún día, él estaría listo para más. Tal vez este bebé sería una hermosa sorpresa, algo que no habían planeado, pero que recibirían juntos. Cuando escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse, rápidamente deslizó la prueba en el cajón y se dirigió a la sala de estar, con el pulso acelerado. Nick estaba de pie cerca de la isla de la cocina, revisando su teléfono con esa mirada familiar y distraída en su rostro. Su traje azul marino a medida se ajustaba perfectamente a su figura, su cabello rubio ligeramente despeinado, como si no hubiera dormido bien. Levantó la vista cuando la notó, y una leve sonrisa tiró de sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Necesito decirte algo», dijo Emma, con la voz más suave de lo que pretendía. Él dejó el teléfono y le dio un asentimiento brusco y profesional, la misma expresión que usaba en las salas de juntas. «¿Qué pasa?», preguntó, ya medio preparándose para cualquier interrupción que pudiera llegar a su mañana perfectamente controlada. Ella respiró hondo, se acercó a él y colocó la prueba suavemente sobre la encimera entre ellos. Sus ojos se dirigieron hacia abajo. Le tomó solo un momento entender. No hubo una reacción dramática. No hubo palabras. No hubo un shock visible. Simplemente miró la prueba durante un largo y silencioso momento. Luego, sin mirarla, tomó su teléfono, agarró la chaqueta de su traje del respaldo de la silla y se dirigió a la puerta. «Nick», dijo ella, con la voz quebrada, «por favor, di algo». Pero la puerta ya se había cerrado detrás de él. El silencio que siguió fue insoportable. Resonó en el apartamento más fuerte que cualquier discusión. Emma se desplomó en el sofá, sosteniéndose el estómago con una mano y cubriéndose la boca con la otra. Las lágrimas nublaron su visión, pero no hizo ningún sonido. No pudo. El dolor no dejaba espacio para ello. Ella había sabido que él podía ser frío, distante, incluso implacable en los negocios, pero nunca con ella. No así. Ella pensó que su conexión significaba algo más profundo. Ahora se dio cuenta de que tal vez se había enamorado de la idea de quién podría llegar a ser, no de quién era realmente. En ese momento, mientras el sol subía más alto e iluminaba el pulido y desalmado apartamento, Emma supo que cualquier futuro que les deparara a ella y a este bebé no incluiría a Nick. Lo haría sola.
no porque quisiera, sino porque él había tomado la decisión por ambos en el momento en que se marchó. Los días posteriores a la partida de Nick se difuminaron uno tras otro, como tinta corrida sobre papel mojado. Emma se encontró empacando maletas que no había esperado necesitar, despojándose lentamente de pedazos de una vida que pensó que estaba construyendo con alguien que la amaba. Dejó el apartamento 2 días después del silencio, sin dejar una nota y sin otra palabra para Nick. Él no había llamado. Él no había preguntado. Ese silencio le dijo todo. Sus lágrimas se habían secado en algo más agudo, una resolución. No era el tipo de fuerza nacida de la ira. Era el tipo de dolor silencioso y punzante, el tipo que las mujeres descubren cuando saben que están a punto de criar a un hijo solas. Emma se mudó a un pequeño pueblo costero en Oregón, donde había pasado un verano cuando era adolescente. Era el último lugar del mundo donde Nick la buscaría, y eso la hacía sentir segura. El aire del océano olía a sal y pino, y el pueblo estaba salpicado de cabañas desgastadas, macetas de flores en las ventanas y vecinos que asentían en señal de saludo sin hacer demasiadas preguntas. Encontró un lugar para alquilar, una casita vieja y desgastada con pisos que crujían, una chimenea que echaba humo si no tenías cuidado, y un porche que daba a un estrecho camino de tierra. Encontró un trabajo remoto para una empresa de diseño a la que no le importaba dónde viviera siempre y cuándo cumpliera con sus plazos. Construyó una nueva rutina, tranquila y pequeña, pero suya. Su embarazo no fue fácil. Estuvo enferma la mayoría de los días, agotada de adentro hacia afuera. Hubo mañanas en las que no podía retener la comida, tardes en las que su visión se nublaba por la deshidratación y noches en las que la soledad la cortaba tan profundamente que pensó que podría colapsar bajo ella. Pero cada vez que pensaba que no podía más, se colocaba una mano sobre su vientre creciente y se recordaba para quién lo estaba haciendo. El pequeño latido de su corazón dentro de ella le dio un propósito cuando todo lo demás se había desvanecido. Cuando nació Ava, el mundo cambió de eje. Emma había visto cosas hermosas en su vida: atardeceres en Santorini, calles nevadas de París, campos de lavanda en la Provenza, pero ninguna de ellas se comparó con el momento en que sostuvo a su hija por primera vez. El rostro diminuto y perfecto de Ava estaba enmarcado por mechones de cabello rubio, y cuando abrió los ojos, eran de un azul tan sorprendentemente intenso que Emma tuvo que apartar la vista por un momento. Vio a Nick en esos ojos, y por un instante se preguntó si él habría sentido la misma admiración si se hubiera quedado. Pero luego Ava bostezó, se acurrucó en su pecho, y Emma se permitió creer que todo estaba como debía ser, incluso si no era justo. El primer año transcurrió en una bruma de noches sin dormir, tomas matutinas y paseos tranquilos por la costa. Emma envolvía a Ava en una suave manta y la llevaba por el sendero del acantilado hasta la playa. Le hablaba a su hija como lo haría con una amiga, sobre el amor, sobre los errores, sobre el coraje. Nunca mencionó el nombre de Nick, pero en la privacidad de las olas que rompían, le confesó a Ava la verdad. Lo había amado. Todavía lo hacía, de la manera fantasmal y hueca en que la gente ama a alguien que los abandonó con demasiada suavidad como para odiarlo. Luego vino el diagnóstico. Comenzó como fatiga. Luego, dolor en la parte baja de la espalda. Ella asumió que era la maternidad, el agotamiento, el estrés.
Pero cuando se desplomó en la cocina una mañana con Ava gritando desde su silla alta, supo que algo andaba mal. Siguieron las pruebas, escáneres, palabras que ninguna madre joven debería escuchar. Etapa 2. Agresivo. Quimioterapia. No lloró cuando el médico le dijo. Solo preguntó cuánto tiempo le quedaba si el tratamiento no funcionaba. Luego preguntó cuánto tiempo podría tener si sí funcionaba. Su único pensamiento era Eva. ¿Quién la criaría si Emma no sobrevivía? ¿Quién le contaría sobre la forma en que solía reírse mientras dormía? ¿O cómo le gustaba el olor a lavanda en su almohada? Emma comenzó el tratamiento de inmediato. Su cuerpo se debilitó. Se le cayó el cabello. Su piel se volvió pálida y delgada. Pero siguió trabajando. Siguió leyendo cuentos antes de dormir. Siguió sonriendo para Ava. Su amor por su hija se convirtió en una especie de armadura, y cuando no le quedaban fuerzas para llorar, apoyaba su mejilla en la de Ava y susurraba promesas en la oscuridad. Emma nunca le dijo a Nick. Mantuvo esa decisión cerca de su corazón. Tal vez fue orgullo, tal vez fue miedo, o tal vez fue el conocimiento de que él había elegido no importarle cuando ella estaba en su punto más fuerte. ¿Por qué volvería por ella cuando ella estaba en su punto más débil? Pero Emma no murió. Al menos no entonces. Respondió bien al tratamiento. Tuvo meses de remisión. Momentos de verdadera alegría. Eva se convirtió en una niña brillante y curiosa, con una risa que hacía sonreír a los extraños. Emma decoró su habitación con estrellas, pintó su nombre en la pared y construyó una vida que se sentía completa, incluso si una parte de ella todavía se preguntaba qué podría haber sido. Luego, un año después, el cáncer regresó. Y esta vez, Emma supo que podría no sobrevivir, así que hizo lo más valiente que había hecho en su vida. Le dijo la verdad a Sarah. Le entregó una carta sellada, un certificado de nacimiento, una colección de fotos, y dijo, si algo me sucede, él necesita saberlo. No por mí, por ella. Sarah prometió. Y Emma finalmente se permitió descansar. La tormenta aún se acercaba, pero por ahora, en la tranquilidad de ese segundo año, se permitió creer que su hija estaría bien, incluso si ella no estaría allí para verlo. Era una mañana gris en Manhattan cuando Nick Lawson recibió la llamada. Acababa de entrar a su oficina, café en una mano, teléfono en la otra, ya revisando correos electrónicos antes de siquiera sentarse. La voz al otro lado de la línea era desconocida, tranquila, pero frágil, como si sostuviera algo demasiado delicado para soltarlo. Dijo que se llamaba Sarah Mitchell. Le preguntó si recordaba a Emma Carter. La pregunta lo golpeó como un viento frío. Se quedó inmóvil, los dedos apretando el teléfono, cada pensamiento en su mente deteniéndose. Por supuesto que recordaba a Emma. Recordaba cada detalle de ella, la forma en que olía a lluvia cuando entraba de la calle, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando se reía, el silencio que llenó la habitación después de que él se marchara ese día y nunca mirara hacia atrás. Sarah dudó. Luego dijo las palabras que le helaron la sangre. Emma había fallecido. Había estado enferma, cáncer. Había regresado y se la había llevado rápidamente. Su funeral era al día siguiente. Nick sintió que el mundo a su alrededor se encogía. No había pronunciado su nombre en voz alta en años. Nunca había intentado encontrarla, aunque lo había pensado, en los rincones tranquilos de las noches solitarias, en los momentos en que todo en su vida se sentía demasiado perfecto y, sin embargo, de alguna manera vacío. Pero siempre se había detenido.
cobardía disfrazada de lógica. Ella había seguido adelante. Ella había tomado su decisión. Eso era lo que se decía a sí mismo. Pero Sara no había terminado. Su voz cambió, más urgente, más íntima. «Tienes que venir», dijo. «Emma quería que supieras. No te lo dijo, pero tuvo una hija. Tu hija». Hubo silencio. Un silencio largo e incrédulo. Nick se dejó caer en la silla de cuero detrás de su escritorio, incapaz de procesar lo que escuchaba. Una hija. Una niña que nunca supo que existía. Una niña de la que se había alejado antes de que ella diera su primer aliento. Se le apretó la garganta. Quería negarlo. Quería decir que era imposible, pero en el fondo lo sabía. Siempre había sabido que Emma habría llevado esa verdad en silencio. Habría elegido criar a un hijo sola en lugar de forzarle algo. Ni siquiera lo pensó. Reservó el vuelo más temprano de Nueva York esa tarde. Despejó su agenda indefinidamente y no le dijo a nadie por qué se iba. En el avión, se sentó mirando por la ventana, la ciudad desvaneciéndose debajo de él, reemplazada por nubes y arrepentimiento. No podía imaginar por lo que ella había pasado, lo que él se había perdido, lo que había permitido que sucediera porque no había tenido el valor de quedarse. El funeral se celebró en una modesta capilla de un tranquilo pueblo de Oregón, del que nunca había oído hablar. Cuando llegó, se quedó mucho tiempo afuera, observando a la gente reunirse con abrigos oscuros, sosteniendo paraguas contra una llovizna constante. No reconoció a nadie. Se sintió como un fantasma entrando en la vida de otra persona. Pero luego la vio. Estaba cerca del frente del pequeño grupo, el cabello rubio ligeramente húmedo por la lluvia, un pequeño osito de peluche apretado entre sus brazos. Era diminuta, no más de 4 años, y no lloraba como los demás. Simplemente estaba de pie en silencio, con el rostro pálido, sus ojos azules demasiado grandes para su cara, mirando el ataúd cerrado con una especie de tristeza conocedora que ningún niño debería tener que soportar. Se parecía exactamente a él. La forma de su boca, la línea de su mandíbula, esos ojos, sus ojos. Y sin embargo, también había algo de Emma allí, algo más silencioso y cálido. Ella era la mezcla de un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer. El corazón de Nick se rompió de una manera que no sabía que era posible. No podía respirar. No podía moverse. Toda la culpa, todo el tiempo, todos los años desperdiciados se le vinieron encima en ese momento. Se había perdido su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Se lo había perdido todo, y ahora Emma se había ido, y él nunca podría decirle que lo sentía, que había tenido miedo, que la había amado, aunque no hubiera sabido cómo demostrárselo, que lo habría intentado, si tan solo se hubiera quedado. Se quedó al borde de la multitud, sin saber si siquiera tenía derecho a estar allí. Después del servicio, Sara se le acercó. No lo juzgó, no gritó, simplemente le entregó un pequeño sobre. «Ella dejó esto», dijo, «para ti». Dentro había una carta, la letra de Emma, pulcra, elegante, llena de gracia. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y finalmente has sabido la verdad. Su nombre es Ava. Tiene tus ojos, tu terquedad y tu amor por los rompecabezas. No te lo dije porque no estaba segura de que quisieras saberlo, y tenía demasiado miedo de volver a equivocarme. Pero ahora que no estoy aquí,
Ella necesita a alguien. Alguien que aparezca. No perfectamente, solo consistentemente. No te estoy pidiendo que arregles nada. Solo sé mejor que el hombre que se marchó. Creo que puedes serlo. Nick se llevó la carta al pecho mientras la lluvia empapaba su abrigo. Volvió a mirar a Eva. Ella todavía no se había movido. Sus pequeños brazos rodeaban al oso, como si fuera lo último seguro en el mundo. Sabía que no podía borrar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de empezar de nuevo, no por él mismo, sino por la hija que nunca supo que tenía. Los días posteriores al funeral se sintieron como moverse a través de la niebla para Nick. Cada paso que daba en el pequeño pueblo era incierto, como si el suelo bajo él cambiara con cada decisión que tomaba. Había alquilado un pequeño lugar cerca de las afueras del pueblo, un hogar temporal, mientras trataba de averiguar qué hacer a continuación. Le resultaba extraño, este silencio, esta simplicidad. El silencio en su apartamento de lujo en Nueva York siempre había sido frío y controlado, pero aquí, el silencio se sentía como espacio, como la calma antes de algo importante. Pero nada era más desconocido que la idea de ser padre. Esa palabra aún le resultaba extraña en la boca, pero ahora moldeaba cada hora de su día. Sarah había estado ayudando con Eva desde la muerte de Emma. Era lo más parecido a una familia extendida que tenía la niña, y dejó claro que Emma había confiado profundamente en ella. Sarah se ofreció a quedarse con Eva un tiempo más hasta que Nick pudiera averiguar qué tipo de papel quería tomar. Pero Nick supo de inmediato. No había decisión que tomar. Ya se había perdido el comienzo de la vida de su hija. No se perdería nada más. Lo único que necesitaba ahora era el permiso de Ava. No fue fácil. La primera vez que visitó la casa de Sarah, Ava no habló. Se escondió detrás del sillón de la sala, asomándose a él con los ojos muy abiertos, que parecían buscar en su rostro algún tipo de respuesta que no tenía edad para preguntar. Nick se sentó en el suelo, dejando distancia entre ellos, y no intentó convencerla de salir. Simplemente dijo: «Hola, me llamo Nick. Conocí a tu mamá. Estoy aquí para ver cómo estás». Ella no respondió, ni ese día, ni al día siguiente. Pero Nick regresó todas las tardes. Trajo libros para colorear, blocs de notas, rompecabezas. Leía cuentos en voz alta incluso cuando Eva no se sentaba a su lado. Hablaba del cielo, de los árboles, de los pájaros fuera de la ventana. Nunca mencionó la palabra papá. No quería ocupar un lugar en su vida. Quería ganárselo. Con el tiempo, ella comenzó a sentarse más cerca. Le pasaba un crayón sin decir una palabra. Asentía cuando él le preguntaba si quería jugo. Un día, cometió un error tonto en una historia, cambiando los nombres de los personajes, y ella se rió. Fue un estallido de sonido pequeño y repentino que hizo que Nick se quedara inmóvil y luego sonriera tan ampliamente que casi le dolió. Esa noche, se sentó en su coche fuera de la casa durante casi una hora, simplemente respirando, abrumado por la idea de que había hecho reír a su hija. Con el tiempo, Ava comenzó a hacer preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué había regresado? ¿Qué le había pasado a su mamá? Sarah le había dicho que Emma había estado enferma, que había amado mucho a Eva y que la gente no siempre se quedaba incluso cuando queremos que lo hagan. Pero había dejado el resto para Nick. Una tarde, sentados debajo de un árbol en el patio trasero de Sarah, Ava finalmente hizo la pregunta que él sabía que vendría.
¿Sabías de mí? Nick respiró hondo. El viento susurraba en la hierba, y él la miró. Sus pequeñas manos, sus ojos serios, la forma en que se sentaba tan quieta cuando quería escuchar algo importante. No, dijo suavemente. No lo sabía. No sabía que existías, pero debería haberlo sabido. Debería haber estado allí de todos modos. Debería haberme quedado, incluso si tenía miedo. ¿Tenías miedo de mí? No, dijo de inmediato, con lágrimas formándose antes de que pudiera detenerlas. Nunca de ti. Tenía miedo de mí mismo, de ser un mal padre, de no saber cómo amar a alguien correctamente. Pero te amo ahora, y estoy aprendiendo. Ava no dijo nada, simplemente se levantó, se acercó y se sentó a su lado. No le tomó la mano, pero se apoyó en su brazo, su cabeza descansando ligeramente sobre su hombro. Y para Nick, ese fue el sí más ruidoso que pudo haberle dado. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Nick se inscribió en clases para padres en el pueblo. Comenzó a asistir a las reuniones escolares con Sarah, aprendiendo sobre las rutinas y preferencias de Ava. Hacía preguntas. Escuchaba más de lo que hablaba. Todas las noches revisaba documentos legales sobre la tutela y la custodia. No intentaba reclamar a Ava por obligación. Quería ser su padre en todos los sentidos importantes. Y Ava se lo permitió. Comenzó a llamarlo Nick con una dulzura en la voz. Le permitía trenzarle el cabello. Incluso cuando las trenzas estaban torcidas, le pedía que se quedara a cenar. Dibujaba cuadros de sus tardes juntos y los pegaba en el refrigerador de Sarah. No estaba reemplazando a nadie. Estaba construyendo algo nuevo. Una noche, cuando la arropó después de leer 3 libros seguidos, ella lo miró adormilada y preguntó: ¿Puedes volver mañana? Nick asintió, con la garganta apretada. Todos los días, si me dejas. Ava sonrió, con los ojos ya cerrándose. Está bien. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban profundamente. Un padre aprendiendo a hacerlo, un niño aprendiendo a confiar en alguien nuevo. Y en la tranquilidad de ese 4º capítulo de sus vidas, fue suficiente. No perfecto, no terminado, pero suficiente para empezar a sanar. Nick nunca había imaginado cómo sería su vida con una hija, pero ahora que Ava se estaba convirtiendo en parte de ella, todo lo demás comenzó a perder su nitidez. El horizonte de Manhattan, la presión de las reuniones de la Junta, la persecución de los márgenes de beneficio, todo se sentía tan distante, como si hubiera pertenecido a otra persona. Pasaba cada vez menos tiempo pensando en los negocios y más tiempo en los ritmos tranquilos de un pequeño pueblo de Oregón, donde ya no era un CEO, sino simplemente Nick, el hombre que llevaba a una niña al parque, la ayudaba a atarse los zapatos y escuchaba cuando ella hablaba de colores, nubes y sueños de volar. Todavía había momentos incómodos. A veces se tropezaba con las rutinas, olvidaba qué bocadillo le gustaba o qué peluche tenía que estar cerca a la hora de acostarse. Pero Ava nunca lo regañaba. En cambio, lo corregía suavemente, con paciencia, como si entendiera que estaba aprendiendo. Nick leía todos los libros que podía encontrar sobre la crianza de los hijos, pero ninguno de ellos le enseñaba las cosas que Ava le mostraba con solo su mirada o la forma en que ella, en silencio, le tomaba la mano en lugares nuevos. Todavía no estaba seguro de cómo manejar las pesadillas que ella tenía, los arrebatos repentinos cuando algo le recordaba a Emma. A veces era una canción,
a veces el olor a lavanda, y ella se quedaba inmóvil o comenzaba a llorar, sin saber por qué. Esos momentos lo aplastaban más de lo que podía explicar, porque ninguna cantidad de consuelo parecía suficiente cuando sabías que lo que la niña realmente necesitaba era alguien que nunca podría regresar. Nunca intentó reemplazar a Emma. Hablaba de ella a menudo, porque Ava lo hacía. Emma había sido todo su mundo durante 4 años. Cada pintura en el refrigerador, cada manta doblada al final de su cama, tenía el toque de Emma. Así que Nick la honraba. Dejaba que Ava le mostrara fotos, le contara historias, repitiera frases que su madre solía decir. Mantenía viva la memoria de Emma, no como un fantasma entre ellos, sino como una luz que los guiaba hacia adelante. Incluso visitaba el cementerio regularmente con Ava, dejándola elegir flores, observándola hablarle a la tumba como si fuera cada una de sus palabras. Él se mantenía cerca durante esas visitas, en silencio, respetuosamente, dejándole tener ese espacio sagrado. A medida que las semanas se convirtieron en meses, su vínculo se profundizó de formas que Nick no había esperado. Se encontró sonriendo más, riendo más. Comenzó a llevar una fotografía de Ava en su cartera y encontraba excusas para mencionarla en las conversaciones, incluso con personas que no tenían idea de quién era ella. Cuando se sentaba a tomar café en un restaurante local, traía sus dibujos con él y los miraba como si fueran obras maestras. Una vez, después de que Ava corriera hacia él en el parque y le rodeara la cintura con los brazos, llamándolo por su nombre como si fuera algo sagrado, uno de los otros padres cercanos le dio una mirada cómplice, no de juicio, sino de reconocimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, Nick sintió que pertenecía a algún lugar. Aún así, no podía sacudirse el peso de lo que se había perdido. La muerte de Emma lo atormentaba en momentos de silencio. Se quedaba despierto por la noche, mirando el techo, pensando en todas las formas en que le había fallado. La prueba que ella había tenido en sus manos. El silencio con el que él había respondido. La puerta que había cerrado detrás de él, sin decir una palabra. A veces imaginaba cómo habría sido si se hubiera quedado, si hubiera sido más valiente. Tal vez habrían sido una familia desde el principio. Tal vez él habría estado tomándole la mano en esa habitación del hospital, en lugar de enterarse de su funeral por un extraño. Ese arrepentimiento vivía en él como una cicatriz, siempre presente, incluso cuando no dolía. Pero nunca permitió que le impidiera intentarlo. Cada día con Ava era una elección, una oportunidad, una promesa hecha en silencio a través de la acción. La inscribió en clases de arte en el centro comunitario y asistió a cada sesión, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando terminaba un proyecto. Construyó una pequeña estantería en su habitación y la llenó de historias sobre aventuras y valentía. Hacía su espagueti favorito los jueves, aunque era terrible cocinando, y una vez casi activó la alarma de humo. Una noche, después de que Ava se quedara dormida a su lado durante una película, Nick la llevó a la cama y se quedó en el umbral de la puerta durante mucho tiempo, observándola respirar. La luz de la luna proyectaba suaves sombras sobre su rostro, y volvió a pensar en Emma, esta vez no con tristeza, sino con algo parecido a la gratitud, porque ella le había dado esto, incluso si nunca lo supo. Ella había cambiado el curso de su vida con una elección silenciosa, la de criar a Ava por su cuenta, y la de dejar que el amor creciera donde una vez fue abandonado. Y ahora,
Nick finalmente entendía lo que realmente significaba el amor. No eran confesiones dramáticas ni un momento perfecto. Era aparecer, una y otra vez. Era escuchar, era aprender, era el perdón, incluso cuando no se decía en voz alta. Era la forma en que Ava decía buenas noches con total confianza, la forma en que ella le tomaba la mano sin dudar, la forma en que él ahora se miraba en el espejo y veía a alguien a quien no odiaba. Por primera vez en su vida, Nick Lawson no estaba huyendo de la responsabilidad. Estaba corriendo hacia algo, hacia alguien. Y en la tranquila presencia de Ava, en sus preguntas, sus risas, sus necesidades, encontró el comienzo de un nuevo tipo de propósito. Algo real, algo duradero, algo que valía cada lágrima y cada segundo que había perdido. Nick siempre había sido un hombre que prosperaba con la estructura. En su mundo corporativo, la estructura era poder. Eran números, plazos y decisiones que daban forma a industrias enteras. Pero nada lo había preparado para el tipo de estructura que requería la paternidad. No se trataba de calendarios o informes trimestrales. Se trataba de saber que Ava necesitaba su peluche antes de dormirse, o de recordar que odiaba las manzanas con la piel. Se trataba de aprender a escucharla incluso cuando no hablaba, y de comprender que a veces el silencio entre ellos significaba más que cualquier conversación. Una mañana nítida de sábado, Nick estaba en la cocina de su casa de alquiler, vertiendo masa de panqueques en círculos desiguales, mientras Ava coloreaba en la mesa detrás de él. Ella tarareaba para sí misma, deteniéndose ocasionalmente para preguntar si pensaba que los delfines podían hablar o si las nubes alguna vez se cansaban de flotar. Él le dio respuestas que eran mitad serias y mitad imaginadas, lo que parecía satisfacer su curiosidad. Ese era el ritmo en el que habían caído, simple, cálido y frágil, como son todos los nuevos comienzos. Había cambiado almuerzos de negocios por sándwiches de mantequilla de cacahuete y de alguna manera se sentía como el mayor ascenso de su vida. Comenzó a prepararse para el futuro con una tranquila urgencia. Aunque sus abogados en Nueva York estaban confundidos por el cambio en sus prioridades, no cuestionaron cuando les pidió que comenzaran el proceso de tutela. Quería ser más que un visitante para Ava. Quería ser su hogar. Llenó documentos, firmó declaraciones juradas, reunió expedientes médicos y referencias personales. Sarah ayudó donde pudo, siempre apoyando, pero nunca interfiriendo. Le había prometido a Emma que protegería a Ava, pero también sabía cuándo retroceder y dejar que algo real se desarrollara. Nick también comenzó a asistir a terapia, algo de lo que una vez se había burlado como innecesario. Ahora se sentaba una vez a la semana, con un hombre tranquilo y mayor que le hacía preguntas que nadie más se había atrevido a hacer. Preguntas sobre su padre, sobre por qué había huido de Emma en lugar de abrazarla, sobre por qué había necesitado la muerte para finalmente entrar en la vida. Estas sesiones no le dieron respuestas tanto como le dieron la capacidad de mantenerse presente, de perdonarse a sí mismo lentamente, de admitir que era capaz de cambiar. Ava nunca preguntó a dónde iba esas tardes, pero siempre notaba cuando regresaba más tranquilo, más abierto. Mientras tanto, el vínculo entre ellos siguió creciendo de maneras pequeñas y significativas. Ava comenzó a dejar sus dibujos en su almohada, monigotes de él y ella, y a veces Emma, siempre tomados de la mano. Él comenzó a leerle libros más largos,
dejándola quedarse dormida con el sonido de su voz, su cabeza acurrucada en el hueco de su brazo. Ella le permitió cepillarle el cabello, algo que nunca había permitido a nadie más. Y él se tomó la tarea tan en serio como cualquier negocio que hubiera negociado. Cada enredo que deshacía se sentía como un nudo más que se soltaba lentamente dentro de su propio pecho. Una noche, después de un evento del centro comunitario donde Ava había recitado tímidamente un breve poema en el escenario, se subió a su regazo mientras estaban sentados en un banco en el parque. Las estrellas apenas comenzaban a aparecer, y su voz era tranquila cuando habló. ¿Crees que mami me ve? Nick la miró, apartándole un mechón de cabello de la cara, y respondió sin dudar. Creo que lo ve todo, cariño. Creo que está orgullosa de ti todos los días. Ava asintió, y luego preguntó algo más, algo aún más tranquilo. ¿La extrañas? Esta vez tardó más en responder. No quería decir algo que la lastimara o que sonara demasiado pesado para que una niña lo soportara. Extraño a quien no pude ser para ella, dijo finalmente, pero estoy tratando de ser esa persona para ti. Ella no respondió de inmediato, pero apoyó la cabeza en su pecho, y él sintió sus pequeños dedos rodear los suyos. Fue el tipo de momento que hizo que todo el ruido de su pasado se silenciara. Esa noche, mientras la arropaba, le preguntó si se quedaría con ella hasta que se durmiera. Él lo hizo, acostado a su lado sobre las sábanas, escuchando su respiración ralentizarse hasta el sueño. En esa habitación iluminada, solo por una luz de noche en forma de luna, Nick se dio cuenta de que el amor no se trataba de grandes gestos o declaraciones poéticas. Era la inconsistencia en aparecer todos los días, en aceptar los errores del pasado, pero no dejar que definieran el futuro. La tutela oficial fue aprobada el mes siguiente. Un juez en un tribunal tranquilo entregó a Nick los papeles que declaraban que era el padre legal de Ava. Pero para Nick, el momento real ya había llegado, en un banco bajo las estrellas, con una niña apoyada en su pecho, haciendo preguntas que solo las personas que entienden la pérdida pueden hacer. Los documentos eran solo una prueba de lo que ambos ya sabían. Él era su padre, y a partir de ese día no habría más huidas, más silencios, más palabras no dichas dejadas en los restos de lo que pudo haber sido. Ahora estaban construyendo algo real, imperfecto. Sí, pero profunda e innegablemente suyo. El otoño llegó lentamente, pintando el pueblo con tonos ámbar y dorado. Las hojas se desprendían de los árboles como suaves recordatorios de que el tiempo avanzaba, quisieran o no. Para Nick, había pasado casi un año desde que había entrado en la vida de Ava, y cada estación que pasaba parecía traer consigo una capa más profunda de comprensión sobre sí mismo, sobre la paternidad y sobre lo que significaba amar verdaderamente a alguien sin condiciones. Ava estaba creciendo. Había comenzado el jardín de infancia, y Nick la llevaba a la escuela todas las mañanas, con su pequeña mano en la suya, su mochila rebotando en sus hombros mientras saltaba a su lado. Había aprendido a trenzarle el cabello prolijamente, a empacarle el almuerzo con los bocadillos exactos que le gustaban y a escuchar los interminables flujos de pensamientos que compartía, sobre dragones y gominolas, y que niños de su clase no entendían cómo ser amables. Pero con el crecimiento llegaron nuevas emociones. Ava comenzaba a hacer preguntas más difíciles, el tipo de preguntas que Nick no podía responder con historias o suaves distracciones. Una tarde, mientras armaban un rompecabezas en la alfombra de la sala,
Ella preguntó por qué él no había estado allí cuando era bebé. No era una acusación, solo una observación pronunciada con su tono habitual, suave y curioso. Nick se quedó paralizado por un momento. La pieza del rompecabezas en su mano, de repente más pesada de lo que debería ser. Se sentó, mirándola a los ojos, y le dijo la verdad lo mejor que pudo. Sobre el miedo, sobre los errores, sobre cómo no había sabido ser padre en ese entonces. Le contó lo valiente que había sido su madre, cuánto la había amado, y cuánto lamentaba haberse perdido esos primeros años preciosos. Ava lo miró durante mucho tiempo. Luego se subió a su regazo y apoyó la cabeza en su pecho sin decir una palabra. En ese silencio, Nick se sintió perdonado, no con palabras, sino con confianza. Y ese tipo de perdón significaba más para él que cualquier cosa que pudiera haber pedido. Se encontraba pensando en Emma más a menudo, no con culpa, sino con gratitud. Recordaba la forma en que solía pararse junto a la ventana con su café, la forma en que su risa podía llenar una habitación, la forma en que lo había mirado en los días antes de que todo se desmoronara. Se preguntaba qué diría si pudiera verlo ahora. ¿Estaría orgullosa? ¿Pensaría que había cambiado? No lo sabía, pero lo esperaba. Llevaba su memoria con cuidado, no como una herida, sino como una brújula. En los días en que no sabía qué hacer, se preguntaba qué habría hecho ella. Y de alguna manera, eso siempre lo guiaba en la dirección correcta. Un fin de semana, llevó a Eva a una cabaña cerca de la costa. Solo ellos dos. Era el primer viaje real que hacían solos, y Ava estaba llena de preguntas sobre todo. ¿Cuánto tiempo tardó en construirse una cabaña? Si las gaviotas tenían familias, ¿por qué la luna se veía más grande cerca del agua? Azarón, malvaviscos en una hoguera, se contaron historias inventadas y durmieron uno al lado del otro en el altillo, envueltos en mantas mientras el viento susurraba entre los árboles. Era simple, pero perfecto. Nick se dio cuenta durante ese fin de semana de que no extrañaba su vida anterior, ni las fiestas, ni los elogios, ni siquiera la comodidad de su ático. Todo lo que necesitaba ahora estaba justo frente a él, mirándolo con ojos azules brillantes y dedos pegajosos. A medida que el otoño se profundizaba, comenzaron una nueva tradición: las visitas dominicales al cementerio. Eva recogía flores del mercado local, y Nick traía una carta doblada, algo que escribía cada semana y dejaba en la tumba de Emma. A veces las leían en voz alta juntos, a veces no. Un domingo, después de dejar su ramo, Ava se volvió hacia él y dijo: «Mami no se ha ido de verdad. Es parte de todo, ¿verdad?» Nick asintió, con la voz demasiado ronca para responder, y la abrazó con fuerza, abrumado por la sabiduría en su pequeña voz. Esa noche, Nick se sentó solo en el porche, mirando la calle tranquila, con una taza de té calentándole las manos. Pensó en lo lejos que habían llegado. El hombre que una vez había salido de una habitación en silencio, ahora terminaba cada día con una canción de cuna y una promesa susurrada en la oscuridad. Había aprendido a hacer espacio para las necesidades de otra persona. Había aprendido a quedarse. Y lo más importante, había aprendido que el amor verdadero no se medía por lo perfectamente que comenzó, sino por la ferocidad con la que luchas para que salga bien, incluso después de que todo haya salido mal. Él no había estado allí al principio, pero estaba aquí ahora, todos los días. Y para Eva, eso era suficiente. Para él, lo era todo. El invierno llegó suavemente ese año,
con nevadas silenciosas y cielos del color de la piedra pálida. Los días eran más cortos, pero de alguna manera se sentían más completos, llenos de un ritmo que se había vuelto una segunda naturaleza para Nick y Ava. Su vida ya no era algo frágil e incierto. Ahora tenía forma, tenía calidez. Nick se había establecido permanentemente en el pueblo, comprando una casa modesta a solo unas pocas calles del parque que Ava amaba. No era grandiosa ni lujosa, pero tenía todo lo que importaba. Una cocina soleada, donde Ava podía colorear mientras él preparaba el desayuno. Un pequeño jardín, donde podía jugar en la nieve, y un dormitorio que ella había ayudado a decorar, con estrellas que brillaban en la oscuridad, y un letrero hecho a mano, que decía nuestro hogar. Nick seguía aprendiendo, todos los días. Había momentos en que dudaba de sí mismo, cuando las lágrimas de Ava lo tomaban por sorpresa, o cuando su silencio despertaba miedos que aún no había disipado. Pero enfrentaron esos momentos juntos, hablaron sobre las pesadillas, inventaron canciones tontas de camino a la escuela, celebraron pequeñas victorias, como aprender a atarse los cordones de los zapatos o finalmente andar en bicicleta sin ayuda. Nick tomaba fotos de todo, guardaba cada dibujo, grababa su risa como si fuera el sonido más valioso que jamás hubiera conocido. Y lo era. Realmente lo era. A finales de enero, llegó una carta dirigida a Ava, con una letra que Nick no reconoció. Dentro había un paquete de la compañera de cuarto de la universidad de Emma, alguien que había encontrado una caja de cosas que Emma había dejado en un almacén y quería que Ava las tuviera. Las abrieron juntos en el suelo de la sala. Dentro había fotos, diarios viejos y una carta sellada con el nombre de Ava en la letra de Emma. Las manos de Nick temblaron ligeramente al pasársela. Ava la sostuvo como si fuera algo sagrado. Le pidió que la leyera en voz alta. Las palabras de Emma eran suaves y llenas de luz. Le contó a Ava historias sobre sus primeras patadas, sobre la forma en que solía bailar en el vientre cada vez que sonaba la música, sobre cómo cada parte de su embarazo se sentía como magia. Escribió sobre el amor, no el tipo que se desvanece, sino el tipo que ancla, incluso cuando las personas ya no están físicamente presentes. No dijo mucho sobre Nick, solo que las personas pueden cambiar y que a veces el corazón tarda en ponerse al día con la verdad. Terminó la carta con el deseo de que Ava creciera para ser amable, curiosa y fuerte, y que quien quiera que estuviera a su lado lo hiciera con todo su corazón. Ava no lloró, sonrió suavemente y dijo: «Ella sabía que volverías». Nick no intentó explicar el dolor que le brotó en el pecho. Simplemente la abrazó con fuerza, inmensamente agradecido de que Emma hubiera dejado no solo un recuerdo, sino amor en su forma más pura. En primavera, Nick adoptó oficialmente a Ava. Fue una ceremonia tranquila en el juzgado, a la que asistieron Sara, algunos vecinos cercanos y la maestra de Ava, que se había convertido en familia. Ava llevaba un vestido amarillo pálido y sostuvo la mano de Nick con fuerza todo el tiempo. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo, Ava miró a Nick y dijo: «Él siempre ha sido mi papá. Esto solo lo hace real para los demás». No había un ojo seco en la habitación. Esa noche, celebraron en casa con un picnic en el suelo de la sala. Ava bailó descalza con su música favorita, y Nick se unió a ella, aunque era terrible bailando. No le importaba. Nada importaba excepto el sonido de su risa y el brillo en sus ojos.
Cenaron helado y vieron películas hasta que ella se quedó dormida en su regazo, con la cabeza apoyada en su pecho, igual que la primera noche en que él la dejó quedarse. El tiempo pasó, lentamente, hermosamente. Nick regresó al trabajo, pero no como lo había hecho antes. Trabajaba de forma remota a tiempo parcial, eligiendo proyectos que importaban, en lugar de los que simplemente generaban dinero. Se ofreció como voluntario en la escuela de Ava. Entrenó a un equipo de ligas menores, aunque al principio no conocía las reglas. Su vida ya no se medía por el éxito, sino por la conexión. Cada año, en el aniversario del fallecimiento de Emma, visitaban su tumba. Ava llevaba cartas. Nick llevaba flores. Se sentaban uno al lado del otro y hablaban con ella como si todavía fuera parte de su mundo, porque en todos los sentidos importantes lo era. Nick una vez creyó que el amor era algo que tenías o perdías, pero ahora lo sabía mejor. El amor era lo que quedaba cuando el resto se había ido. Era lo que elegías todos los días, en momentos grandes y pequeños. Era lo que transmitías. A medida que Ava crecía, hacía menos preguntas sobre el pasado y más sobre el futuro. ¿Estaría Nick en su graduación? ¿La ayudaría a aprender a conducir? ¿La llevaría al altar algún día? Y Nick respondía, sí, cada vez, no porque pudiera ver el futuro, sino porque ya había decidido que, pasara lo que pasara, nunca volvería a irse. En el resplandor tranquilo de su nueva vida, había curación, había paz y sobre todo, había esperanza, la clase de esperanza en la que Emma había creído incluso cuando se había ido, la clase que vivía ahora en cada palabra que Ava pronunciaba, en cada sonrisa que daba y en cada paso que Nick daba a su lado. Su historia no era perfecta, pero era suya, y había encontrado su final en el lugar más inesperado y hermoso de todos: comenzar de nuevo,